Saludos y bienvenidos a un nuevo video de la asignatura Sistema de Control Automático. Mi nombre es William Alejandro Santos Ordóñez, estudiante de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Don Bosco. En esta ocasión vamos a ver los reportes correspondientes a la práctica 6 y 7 en el laboratorio del día jueves, bajo la dirección del ingeniero Néstor Lozano Leiva. La práctica 6 consiste en el segundo método de Siegert-Nichols y tiene como principal objetivo sintonizar de manera correcta los parámetros de diferentes tipos de controladores para una planta en específico mediante el segundo método de Siegert-Nichols, así como demostrar la operación de los controladores que hemos visto hasta hoy mediante software de simulación y analizar la respuesta en el tiempo de cada uno de ellos. Identificar las características más importantes de cada controlador, así como aspectos de uso, las ventajas y algunas propuestas de mejora ante un sistema específico, y comparar las propiedades matemáticas y de operación entre un controlador y otro ante una señal de entrada o un disturbio para determinar cuál es el tipo más apropiado en el diseño de un sistema industrial considerando el criterio de sobreimpulso. Este es el sistema que se implementó en esta práctica. Consiste en un comparador o punto de suma, el controlador, seguido del actuador y la planta, y el sensor. Cabe mencionar que para este método no es necesario conocer la función de transferencia, pero por fines prácticos nosotros hemos hecho uso de esta en el desarrollo de la práctica. Este es el modelo específico de nuestro sistema, implementado por diagrama de bloques mediante el software de Simulink, y como primer paso en el método consiste de quitar las propiedades integrales y derivativas de nuestro controlador y ajustar un valor de Kp relativamente bajo para evitar cualquier falla. Y ante esto vamos a analizar el comportamiento de respuesta de este sistema. Puede ocurrir que en un principio no se estabilice, pero lo que nosotros buscamos es obtener una respuesta oscilatoria constante. Para esto probamos, como en el ejemplo, con un valor de 35 y fuimos disminuyendo poco a poco. Con el valor de 30 obtenemos la siguiente respuesta. Esta es una respuesta, como podemos ver, oscilatoria pero constante, y de aquí vamos a tomar dos parámetros. En primer lugar, el valor de KCR, que es el K crítico, el cual corresponde a 30, y el valor de PCR, que es el periodo crítico para este gráfico, que corresponde a un aproximado de 2.8. Siguiendo con el procedimiento, en la parte 1 vamos a analizar el controlador proporcional solamente. Para esto primero vamos a hacer el cálculo del valor de Kp, ver la respuesta en el tiempo y posteriormente realizar el diagnóstico si este cumple o no con el criterio de sobreimpulso para un sistema industrial. Esto consiste primeramente en obtener el valor de Kp mediante la tabla del método de Siegert-Nichols, el cual nos da un aproximado de 15. Solo multiplicamos 0.15 por el valor de KCR, que es 30. Para este el valor Ti es de infinito y el de Td es de 0. Obtenemos esta respuesta y, como podemos ver, el sobreimpulso sobrepasa el 25%, llegando casi a un 60%, por lo cual todavía no es aceptable, aunque el valor se estabiliza luego de un tiempo. Para la parte 2, el controlador proporcional integral, realizamos el mismo proceso. Calculamos el valor de Ki, vemos la respuesta en el tiempo y procedemos a realizar el diagnóstico correspondiente. En primer lugar, el valor de Ki lo vamos a obtener dividiendo Kp entre Ti. Kp, siguiendo con la misma tabla del método de Siegert-Nichols, multiplicamos 0.45 por 30, esto nos da un valor de 13.5, y para Ti 0.83 por 2.8, que es el PCR, y nos da un valor de 2.33. Dividimos esto y obtenemos 5.8. Ahora, con el nuevo Kp y Ki, ponemos estas propiedades en nuestro controlador, que ahora es proporcional integral. Obtenemos esta respuesta, la cual no es para nada conveniente, ya que oscila demasiado y el tiempo de estabilización es bastante. Podemos decir que sobrepasa los 120 que está en la escala de nuestro gráfico. Luego, la parte del controlador proporcional integral derivativo. Calculamos el Kd. Vamos a ver la respuesta en el tiempo y a realizar el diagnóstico correspondiente. Para esto el valor de Kp se hace igual, multiplicando ahora 0.6 por 30, para Ti 0.5 por 2.8, para Td 1.125 por 2.8. Con estos valores de Kp y Ti los dividimos para obtener el Ki, que es de 12.86,
y el KD, que es de 6.13. Ponemos estos valores y ajustamos el controlador para ver el comportamiento de la gráfica. Este es el comportamiento con los valores ajustados y como podemos ver el sistema se estabiliza mucho más rápido, aunque hay que mencionar que el sobreimpulso aún sigue siendo de 60%, incluso un poquito más. Como parte final en esta práctica, procedemos a realizar lo que se conoce como el ajuste fino de los controladores. Vamos a analizar para cada caso qué es lo que nos evita obtener el comportamiento deseado y cómo esto se puede mejorar. Para el controlador proporcional, basta con ir disminuyendo poco a poco el valor de Kp hasta obtener el sobreimpulso deseado. Para el controlador proporcional integral, cabe mencionar que no va a ser posible tan fácilmente debido a que el rango para acá en el que puede variar y el sistema es estable es mínimo, por lo cual es muy sensible ante cualquier tipo de desajuste, causando una desestabilización como la que pudimos ver anteriormente. Se añadieron ceros en la práctica, pero aún así el valor es relativamente mayor. El controlador proporcional integral derivativo, como veremos, también se puede arreglar agregando ceros y el comportamiento de este mejora mucho. Esta es la respuesta con el controlador proporcional ajustado nuevamente, ahora con un valor de Kp de 3, lo cual mejora bastante la respuesta del sistema y como podemos ver se obtiene un sobreimpulso apenas por encima del 10%. Se estabiliza también en un tiempo relativamente corto. Para el sistema con el controlador proporcional integral derivativo, se ajustó con los valores que estaban en la práctica, los cuales corresponden a Kp de 18, Ki de 6, Kd de 13.86. La respuesta en el tiempo es la que estamos observando y el sobreimpulso, aunque aumenta un poquito, el tiempo de estabilización es mucho menor. La discusión de resultados consiste en hacer un análisis comparativo de estos controladores. Las ventajas principales que nos proporciona el controlador P es que disminuye bastante el sobreimpulso solo con disminuir el valor de Kp. Sin embargo, esta misma relación modifica el intervalo óptimo de variación, además que tarda un poco en estabilizarse. Para el controlador proporcional integral, como mencionamos, presenta mayores mejoras ante un posible disturbio, eliminando por completo el error de estado estable, pero su rango de valores es tan pequeño que fácilmente se pueden producir desajustes y lo cual puede llevar a desestabilizar el sistema. Finalmente, el controlador proporcional integral derivativo. Media vez esté bien sintonizado, reúne las ventajas de todos los demás controladores, siendo capaz de disminuir por completo el error en un tiempo bastante rápido. Sin embargo, si esta calibración no se realiza correctamente, puede producir fallos de todo tipo, además de presentar un sobreimpulso del 60% como lo vimos. La investigación complementaria para esta práctica consiste en indagar acerca del método de Cohen y Kohn para la sintonización de controladores P y D. Este también se conoce como método de curva de reacción y nos puede resultar bastante familiar. En primer lugar, se define la función de dicho controlador como K sub 0 por E a la menos S por tau sub 0, entre B sub 0 por S más 1, donde B sub 0 es mayor que 0. Para determinar unos parámetros que son de interés, se realizan los siguientes pasos. En primer lugar, con la planta a lazo abierto, se lleva a un punto de operación normal, es decir, un punto de estabilización ante una entrada constante. En el instante inicial T sub 0, se aplica un cambio a la entrada de escalón desde U sub 0 hasta U límite. Esto puede ser entre el 10 y el 20% del rango completo. Luego se registra la salida hasta que se estabilice en el nuevo punto de operación, analizando la gráfica que veremos después, y se calculan los parámetros del modelo de la siguiente forma. K sub 0 es igual al Y límite menos Y sub 0 entre Y límite menos U sub 0. Tau sub 0 va a ser la diferencia de T sub 1 menos T sub 0, y B sub 0 va a ser la diferencia de T sub 2 menos T sub 1. Analizaremos mejor estos parámetros en la siguiente gráfica. Aquí podemos ver que la curva nos representa valores muy importantes como T sub 1, T sub 2 y el Y inicial y el Y final. Prácticamente es un método muy parecido al primer método de Sieger-Nichols, donde se traza una línea tangente a la gráfica en donde vamos a obtener siempre un valor a donde corte la entrada que nosotros estamos asignando o en este caso Y infinito.
Lo que cambia aquí es un poco las fórmulas y como podemos ver evidentemente la tabla con la que vamos a obtener los valores de Kp, Ti y Td. La séptima y última práctica consistía en la detección de fallas en un sistema con controlador PID. Esta tenía por objetivos detectar correctamente los parámetros de fallos en un controlador PID mediante el software de MATLAB, así como obtener el proceso que describa una de las plantas de laboratorio a través de un algoritmo que permita analizar dichas fallas, determinar las características y la respuesta de transferencia del sistema controlado por medidas, o en nuestro caso analizando las gráficas, y estimar y explicar el efecto del cambio de los parámetros del controlador en un sistema que ya había sido optimizado. Su servidor no pudo realizar completamente esta práctica debido a la distribución del horario, que en esta ocasión fue diferente y que además se trabajó de manera individual. No se pudo reponer dicha práctica ni completar posteriormente, como sabemos, debido a las medidas de las autoridades de la universidad ante la situación climatológica que atravesaba el país. Este es el sistema con el que se trabajó en la práctica y que estaba en las instalaciones de laboratorio de la universidad, y es un sistema detector de fallas, más bien un simulador controlado por un regulador PID, y es un modelo electrónico de un sistema de control automático. En el modo en el que operamos se podía modificar la señal del disturbio sacándola del controlador, así como cambiando el modo en que las secciones de transferencia individual de proporcional, integral o derivativas estaban activadas. También este sistema podía interrumpirse y en lugar de señales de valor de referencia se podían seleccionar señales de prueba. Todos estos criterios son muy importantes de mencionar, ya que en base a esto es que se originaban o se simulaban las fallas para posteriormente ser detectadas. Como primeros pasos se conectó el módulo del simulador que mostramos anteriormente con la fuente de alimentación y se colocó el interruptor del controlador en operación en un valor de referencia de 3 voltios. El disturbio, la perturbación, que aquí se representan por Z, era como tren de pulsos y se cerraba el lazo de control para activar el interruptor correspondiente. Luego, después de conectar todos los canales al osciloscopio, el módulo de fallas se encendía para colocar la referencia del osciloscopio en la línea central. Una vez encendido y activado todo, observamos en el osciloscopio la siguiente respuesta. Esta no era la esperada. Como veremos más adelante, vamos a seguir un flujograma en el cual todos estos criterios van a ir asignando las condiciones que nosotros queramos atribuir a nuestra planta. Luego de esto pasamos el interruptor del controlador a operación proporcional. Aquí observamos el oscilograma de la siguiente figura y realizamos las mediciones y registramos los valores medidos. Como podemos ver, esta corresponde a la figura 7.3 de la práctica, la cual tampoco se apega completamente a la esperada. Esta es una vista mejor a donde podemos ver que los parámetros son un poco diferentes y el sistema se estabiliza deficientemente. Luego el docente quita el disturbio con el interruptor pasándolo a la opción de Z igual a 0 y obtenemos el siguiente oscilograma. Este varía ligeramente con el de la figura 7.4 y aquí no obtuvimos la respuesta esperada tampoco, pero realizamos las mediciones y se registraron las imágenes, y una vez realizada la inspección, cuando el sistema ya está libre de falla, se procede a ir de la mano con el flujograma que está más adelante. En este momento solo falta la respuesta retirando la variable del disturbio como se mencionó antes, y esta es la imagen con más detalle. Para la detección de fallas en el paso 7 se ingresa una en el sistema y para encontrarla se sigue el flujograma, y el primer bloque nos pide revisar los valores de operación colocando la referencia de voltaje de 3, la operación PID, el lazo cerrado y un disturbio constante de tren de pulsos, obteniendo la gráfica que estamos viendo en pantalla. Para el análisis de resultados se busca básicamente analizar y detectar la falla en el sistema, y en mi caso, como mencioné anteriormente, llegué hasta el punto número 8, donde se nos indica que según el bloque a donde debemos medir XD, indiquemos el número de hoja, el número de falla y una breve descripción de esta. Para esto tomé como partida los literales anteriores y seguimos el programa hasta este punto. La hoja es la número 1, el número de falla es la número 5 y consiste en que la gráfica de la figura 7.2 no es igual a la obtenida
y que se estabiliza en un diferente valor. Por consecuencia, tampoco la figura 7.3 y 7.4 corresponden. En el flujograma, una vez iniciado, revisamos los valores de operación y en el momento de medir XD, el cual sabemos de que no es el correcto, se procede al interruptor controlador a operación P. Luego XD tampoco es correcto y en este momento apagamos el disturbio. Nos preguntamos nuevamente si XD era el correcto y hasta este punto nosotros podíamos decir que no. Aquí se tenía que abrir el sistema, revisar el controlador, revisar si el controlador estaba bien y luego declarar si el controlador era el defectuoso o si teníamos que revisar la planta. Para la tabla que se muestra en segundo lugar, la revisión fue hecha en el sistema, la variable medida no fue ninguna, aunque más adelante teníamos que juzgar el criterio de XD. La condición de medida fue en la figura 7.2, el resultado o el oscilograma fue el número 1, que tenía como escala 5 voltios por cuadro y 5 milisegundos por cuadro, y la referencia al cálculo hasta este punto no es ninguno. Las conclusiones es que el interruptor hasta este punto se había asignado a proporcional. Por mi parte, eso ha sido el desarrollo de esta práctica. Se procede a manera analítica a terminarlo. Sin embargo, los resultados no pudieron ser plasmados de manera gráfica como el resto de la práctica. Gracias por la atención prestada.